A pesar de que la época de la Nueva España se extendió durante 300 años, las vastas tierras de la corona, que por estos lares llegaron a ser más de 4 millones de kilómetros cuadrados, se mantuvieron en su mayoría desconocidas para los europeos. Un buen ejemplo de esto fue toda la Alta California, que, a pesar de ser descubierta desde 1533, por falta de interés, no fue ni siquiera explorada por los españoles hasta más de 200 años después. De hecho, la colonización como tal de esta parte del virreinato empezó superficialmente hasta 1769, y varios de los pocos poblados californianos se fundarían años después, como San Diego, San Francisco y Los Ángeles. Este descuido traería como consecuencia el que se perdieran de una gigantesca fortuna, como quizá ninguna otra parte de la Nueva España les hubiera podido ofrecer. Conseguida la independencia mexicana en 1821, pocos, o más bien ningún esfuerzo fue hecho para explorar las norteñas tierras. Los personajes del momento tenían interés solo en el área central de México, situación no muy diferente hoy en día, y prácticamente desde San Luis Potosí para arriba era un enorme terreno baldío con apenas población, sumido en la inopia y escasos poblados bastante distanciados uno de otro. Las cuantiosas luchas de poder en el centro del país, precisamente el lugar del que dependían todos los demás estados, desestabilizó a la joven nación que de ninguna manera estaba preparada para hacerse cargo de un territorio tan extenso. Esta situación fue aprovechada por otras potencias extranjeras, cuyas exploraciones clandestinas en los territorios septentrionales de México habían arrojado el descubrimiento de inmensas riquezas en su suelo. Sin siquiera darnos cuenta, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e incluso Rusia empezaron a codiciar la enorme y poco conocida Alta California. Pero fueron los estadounidenses quienes, temiendo perder la oportunidad, se precipitaron para hacerse con las opulentas tierras. El enfrentamiento entre México y los Estados Unidos inició en 1846. El tío Sam avanzó a sus anchas prácticamente por toda la Alta California, siendo tal el nivel de desatención que menos de 1000 soldados extranjeros fueron necesarios para controlar perfectamente todos los más de 1 millón de kilómetros cuadrados californianos. El 24 de enero de 1848, aún siendo territorio mexicano, aunque ya con presencia colonial de anglosajones, se descubrió en California una ingente cantidad de oro puro. Para el mes siguiente se firmó la paz entre ambos países y México se vio obligado a ceder más de la mitad del país. A cambio se dieron, incompletos, 15 millones de pesos, que actualmente equivalen a unos 450 millones de dólares. Más y más oro fue casualmente descubierto en la ya California estadounidense, y en los siguientes años, los pequeños pueblos que a duras penas juntaban 40 personas atrajeron una oleada de más de 300,000 almas, trayendo cambios espectaculares para todo el lugar. La migración y la riqueza repentina detonaron el progreso en la enajenada región. Fueron construidos miles de kilómetros de caminos, se levantaron cientos de iglesias, bibliotecas, escuelas, casas, tabernas y hoteles, y se fundaron muchos más poblados. Para cubrir las necesidades de tan amplia población, los campos de alrededor empezaron a cultivarse masivamente, generando también grandes ganancias. Los puertos empezaron a recibir toneladas de mercancía proveniente de Asia, y para almacenarla se construyeron grandes bodegas. Se estableció un gobierno fuerte en todo el territorio para mantener el orden, y apenas 2 años después de convertirse en estadounidense, California fue aceptada como un estado más de la Unión. Su cambio fue tan acelerado e impresionante que era difícil creer que apenas un par de años atrás no era más que un desierto sin atractivo alguno. Años más adelante se establecerían otras vías de comunicación, como el ferrocarril, que desarrolló aún más todo el estado de California. El trabajo llegó a ser tanto que por más personas que llegaran al Golden State, nunca eran suficientes para cubrir todas las necesidades. Es difícil calcular cuánto dinero le ha dado California a los Estados Unidos. Siendo el productor más grande de alimentos del país, percibe unas ganancias de 20,000 millones de dólares anuales. Y su famoso vino le da 40,000 millones al año. Pero sin lugar a dudas, los sectores en los que más destaca son el ocio y la tecnología.
Su multitud de empresas exitosas de hardware y software, parques de atracciones de fama internacional, centros turísticos y producciones cinematográficas y televisivas han hecho que en total sus ingresos anuales sean de $2.802.563 millones de dólares, más del doble de lo que produce todo México en un año y superior a lo que producen países como India, Brasil, Canadá, Rusia, Australia o Reino Unido. Si fuera un país independiente, California ocuparía el lugar número 5 de potencias a nivel mundial, solo por detrás de Alemania, Japón, China y el mismo Estados Unidos. Recordemos que México recibió 15 millones de pesos por las tierras, que más adelante se repartirían entre los estados de Nevada, Arizona, Wyoming y Utah. Aunque para entonces sí era mucho dinero, tan solo en oro, en los 8 años siguientes a su anexión, Estados Unidos obtuvo 500 millones de pesos de entonces, lo que equivaldría actualmente a 15,000 millones de dólares. De hecho, un rumor con mucha aceptación es que el dinero para pagar California fue obtenido de la misma California. Sin lugar a dudas, fue la adquisición de California el mejor negocio de todo el siglo XIX y probablemente de la historia, aunque salta a la luz una duda evidente. ¿Por qué, siendo tan rico en todos los aspectos imaginables, California, durante todo el dominio hispanoparlante, nunca despegó? ¿Cómo fue que semejante riqueza se mantuvo oculta a la vista durante tantos siglos? ¿Hubiera podido México desarrollar algo tan exitoso como lo es California actualmente de haber descubierto a tiempo la bonanza que guardaba? Lo cierto es que, como vimos, si México no sabía de sus riquezas, las otras potencias ya estaban bien informadas acerca de su potencial. Y dado el desinterés de la población de entonces de ir a explorar más allá de la esquina de su casa, es probable que, si no hubiera sido Estados Unidos, California hubiera terminado en manos de algún país europeo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que el norte mexicano, en la actualidad, también con amplias regiones desatendidas, aguarda con incalculables riquezas para aquellos aventureros que se adentren a explorarlo? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima.